Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Recuerde que somos la Escuela de Teología Bíblica Bensalón Internacional de Colombia, con sede principal en la ciudad de Cartagena de Indias. Hoy quiero compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor, no sin antes honrar, saludando y recordando al pastor Víctor Teodoro Barros, en la ciudad de Santa Marta, pastor principal de la iglesia Lugar Santísimo. Y a mis queridos hermanos, en la Alta Guajira, quiero saludar con todo cariño a mi pastor apóstol del Señor, Luis López Epiayú, y a todos los hermanos allá en Siapana, tratando de practicar el lenguaje guayú del departamento de La Guajira. Encontramos que para saludarles en guayú, Pasaquen Jiá, Pupucho Guaré, Tahualayú Chayá, Siapana, Alta Guajira, cerca de Nazaret, Puerto López, muy lejos de la ciudad de Maicao. Estamos hablando de 14 horas subiendo en carro. Allí estamos levantando una obra del Señor, estamos predicando la palabra a todos nuestros Tahuala Guayú. Desde la ciudad de Cartagena les tenemos en el corazón. De igual manera a Adasa, nuestra hija del apóstol Luis López González Epiayú, Adasa. Tengo muchos años que no la veo, la dejé de ver pequeñita. Ya han pasado casi 30 años. Pero allá está como misionera también trabajando, y allí estamos fundando esa obra en armonía con nuestro apóstol Luis López Epiayú. Estamos contentos y hoy quiero hablar cuál es la mente que a ti te controla. Quiero que hablemos las diferentes clases de mente que la palabra de Dios explica, habla. Encontramos la mente de Cristo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Los hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Pero no todos pensamos con la mente de Cristo. Si todos pensáramos con la mente de Cristo, la labor espiritual se hiciera mucho más fácil, comprensiva, y la iglesia se multiplicara de una manera preciosa. Una persona puede tener la mente de Cristo y pensar, hablar y actuar no con la mente de Cristo, sino con otro tipo de mente. Y estamos observando que la palabra de Dios entonces nos habla de la mente entenebrecida. Hay una mente que es entenebrecida porque es una mente que no tiene el conocimiento, la luz, la presencia
de la palabra de Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra entenebrecido es oscuridad total, oscuridad absoluta, no física, sino oscuridad espiritual. Dice, por la ignorancia, donde no existe el conocimiento de la palabra de Dios, esa mente está entenebrecida. Una de las luchas del enemigo, después que ya la persona acepta a Cristo, es no dejar que la persona estudie la palabra. Una de las cosas que menos la iglesia hoy en día hace es sentarse a escudriñar, a buscar los contextos, a buscar los diferentes significados, a buscar qué significaba en la época en que se escribió, qué significa ahora, cómo concatenamos esos textos bíblicos del Antiguo Testamento ahora con los del Nuevo Testamento. Pocos somos las personas que nos sentamos a desear hacer este trabajo porque queremos tener más de Dios. La iglesia lee la palabra es en el momento en que llega al templo. Usted ve que el pastor está predicando y tú ves el hermano que está leyendo. Cuando la hermanita da un texto, entonces cuando él va a leer los otros textos, porque eso para él es nuevo, porque en la casa no lo lee. Entonces, una de las razones por las que la mente permanece entenebrecida, una de ellas es por no estudiar las escrituras, escudriñándolas, es decir, profundizando sobre ellas, tratando de llegar al fondo. Miremos entonces otro tipo de mente. La mente que está cauterizada. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. La palabra de Dios nos habla de la mente que está cauterizada. Y está cauterizada, una de las razones por lo que la mente está cauterizada es precisamente por no tener la revelación de la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, aquí la palabra, el término conciencia es mente, teniendo la mente cauterizada. Una de las características de esta mente cauterizada, que es la rebeldía. La rebeldía. Seguimos entonces pensando en otro tipo de mente. Y es la mente carnal. Romanos 8:5. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces una persona puede estar dentro de la iglesia, pero la forma que ella tiene de pensar, de hablar, de ver las cosas y de actuar es una forma carnal. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu son en las cosas del espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es así ahora como nosotros vamos observando que cuando la palabra de Dios habla de carne, o del griego sark, no se está refiriendo a este tipo de carne, no se está refiriendo a este cuerpo en el cual nosotros nos encontramos. Se está refiriendo a la forma de pensar con el viejo hombre, a la forma de hablar, de actuar y de ver las cosas como lo hacen los que viven en el reino de las tinieblas. El hombre carnal es esa persona que está conectada con los 5 sentidos de él y está desconectada en sí de su espíritu. Cuando la palabra de Dios habla que los que andan según la carne, se está refiriendo a las personas que no están pensando con la mente de Cristo. Encontramos entonces otro tipo de mente y es la mente reprobada. Romanos 1:28. La mente reprobada. Dice la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Creen en Dios, tienen fe en Dios, le piden a Dios, incluso están dentro de la iglesia. Usted ve la multitud, aún cantando, pero de allí de la iglesia salen a hacer cosas indebidas o cuando están a solas, porque la mente de ellos es una mente reprobada. Yo quiero que pensemos en qué es tener la mente de Cristo. Esta mañana estuvimos acá compartiendo con unos ministros y les decíamos qué será o cómo hago para pensar con la mente de Cristo. Nosotros tenemos, dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 2:16, la última partecita, 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿por qué muchas veces quisiéramos salir corriendo y desaparecer? Quisiéramos dejar todo tirado. ¿Por qué muchas veces nos sentimos cansados? ¿Por qué muchas veces ya no queremos? Estaba compartiendo con mi hijo espiritual, el apóstol que tenemos allá en la Alta Guajira, cerquita de Nazaret, Puerto López, sobre una persona que yo pensé que me había ganado para Cristo. Y bueno, él entró en el ministerio, compró un terreno muy grande, construyó un templo, tenía 2 carros muy hermosos, tenía una casa de él personal muy hermosa, tenía varias casas. Y de pronto salió matándose. Y antes de ahorcarse fue a la prefectura y canceló todos los gastos de su funeraria y todo. Y cuando se presentó a la funeraria, como a las 2 horas, él le dijo a la funeraria, entre 2 horas vayan a buscar mi cuerpo. Salió de allá y se ahorcó. Cuando la funeraria llegó, ¿dónde está el cadáver? ¿Cuál cadáver? ¿De qué está hablando usted? No, sí, aquí hay un cadáver. No, señor, ¿qué cadáver? Usted está loco. No, sí. Subieron y lo encontraron que estaba ahorcado. Pastoreaba desde hace unos 15 años pastoreando. Como una persona que dice estar en Cristo, porque cuando la Biblia habla, que lo hace cualquier cantidad de veces,
de estar en Cristo es porque Cristo está en la persona. Y si Cristo está en la persona, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la mente que a mí me está controlando? Porque si Cristo no está controlando mi mente, quiere decir que aunque yo me llame cristiano, o sea ministro, o sea pastor, evangelista, adorador, cantante, lo que sea, yo debo de estar controlado por la mente de Jesús. Ahora, si yo no estoy controlado por la mente del Señor, mis acciones, mi vida como tal va a estar vacía. Porque uno de los beneficios, de los tantos que el Señor nos da, es Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En mí debe estar el gozo del Señor. Pero para que el gozo del Señor debe estar en mí, yo debo de estar pensando y debo de estar mirando que la mente que a mí me controla sea la mente de Cristo. ¿Cómo? Ahora sí vamos a la partecita. ¿Cómo hago para que Jesús controle mi mente? Primero, yo tengo que ser una persona que haya entendido que yo estaba perdido. Cristo me salvó cuando yo lo reconocí como mi Salvador personal. Siendo Jesús inocente, se hizo culpable para que este servidor que es culpable fuera declarado, y soy declarado inocente. Yo no soy salvo por nada de lo que yo haga. Nada. Soy salvo porque Él me salvó. Pero si eso es cierto, en mí deben estar las evidencias, las señales, los frutos de esa salvación. Entonces, una de las cosas que yo tengo que mirar es que yo no puedo seguir dirigiendo mi vida. ¿Por qué se mató al pastor? Porque él dirigía su vida. Si Cristo hubiese estado dirigiendo su vida, él no se hubiera matado. Si Cristo está dirigiendo tu vida, usted no se sintiera con ganas de dejarlo todo y salir corriendo. Si el Señor está dirigiendo su vida, usted se sintiera plenamente convencido que usted está en el centro de la voluntad de Dios y que Dios está cumpliendo sus propósitos eternos en su vida. Pensar con la mente de Cristo es pensar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la esencia de la mente de Cristo. Entonces yo tengo que dejar a un lado mis conceptos. Tengo que dejar a un lado lo que pienso. Tengo que echar cada día mano a Mateo 11:28. Que el Señor siga ministrando en mí su humildad. Y que yo pueda seguir entendiendo lo que dijo Juan el apóstol. Es necesario que... No, Juan el apóstol no, fue Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Fue Juan el Bautista el que le quitaron la cabeza. Me equivoqué. Si nosotros no estamos en una actitud, podemos ser ministros de 80 años, de lo que sea, podemos ser patriarca, podemos haber escrito los libros que sea. Desde el momento en que dejamos la perspectiva de que yo soy una oveja, de que yo necesito seguir creciendo, aprendiendo, que me sigan ayudando. Cuando se pierde esta perspectiva, no, porque es que mire, yo soy un tremendo adorador, vengo ahora mismo de 10 países. Puedes venir de 80 países. A lo que la persona pierde ese sentido de discípulo y de oveja, la mente de Cristo empieza a ser desplazada por una mente perturbada por las emociones de la grandeza del mundo.
Cuando una persona piensa con la mente de Cristo es humilde. Deja de ser tan embustera. Deja de estar tratando de utilizar a los demás para estarles quitando, estarles prestando, estarles fiando y no estarle pagando. Deja de ser lo que antes era, porque ya la mente de Cristo en ella le hace entender que no puede continuar en ese plan. Deja de ser independiente para ser dependiente siempre de la palabra de Dios. Deja ese sentido de grandeza para seguir comprendiendo que entre más nos humillemos es cuando tenemos y podemos seguir creciendo. La mente de Cristo entonces tiene características muy determinantes, muy especiales, y nos hacen comprender que cada día necesitamos seguir creciendo en altura, profundidad y anchura de la palabra de Dios. ¿Por qué explotamos? Porque muchas veces uno de nosotros como pareja explotamos ante la otra pareja. Porque dejamos de pensar con la mente de Cristo. No se trata de decir yo tengo la mente de Cristo, sino estamos pensando con la mente de Cristo. Si pensáramos con la mente de Cristo, no actuáramos así, no habláramos así y tampoco reaccionáramos así. Porque la mente de Cristo tiene el control. Quiero darle gracias a Dios por tu vida. Quiero pedirle a Dios que derrame estas lluvias de bendiciones que tiene para ti. Hay un Dios en el cielo que mira hacia la tierra, que todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Ese Dios eres tú, Señor. En la autoridad del todopoderoso nombre de Jesucristo declaro tu gracia sobre la vida de tu siervo, de tu sierva, que en este momento está escuchando y observando. Yo le coloco en tus manos lluvias de bendiciones. Gracias por suscribirte. Gracias por compartir este mensaje con alguien. Yo no te veo, pero hay un Dios en el cielo que mira tu obra y Él es tu recompensa. Lluvias de bendiciones.